Ahí sí. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va ese 18? ¿Cómo va el mes? Está en 18 el ambiente. Veo harta gente vestida de trajes típicos. Así que, no, ahí está bien. A ver, aló, sí. Aló, sí. No importa, ¿me escuchan bien igual? ¿Sí? Ya, ok. Hay un dicho muy conocido que dice: tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Esto se dice mucho a propósito de nuestra época, una época de alta comodidad, de debilidad, una época de cristal, como se dice también. ¿Quiénes son de cristal aquí? Levanten la mano. Una época que nos tocó vivir. ¿Sí? Hombres fuertes crean buenos tiempos, hombres débiles crean tiempos difíciles. Y estamos viviendo tiempos difíciles, sin duda. Seguimos en esta serie de mensajes sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya vamos en el capítulo 21. Hemos revisado en este estudio del libro de Hechos el avance del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, con harta oposición entre medio, pero con el poder del Espíritu Santo. Hemos visto cómo es que el Evangelio se ha extendido desde Jerusalén, y el libro de Hechos termina cuando llega el apóstol Pablo hasta Roma. Bueno, después sigue extendiéndose más todavía. Eso es lo que hemos visto en esta serie de estudios de Hechos. La semana pasada estuvimos viendo al apóstol Pablo despidiéndose ya, cuando viene de vuelta de su tercer viaje misionero. He puesto por título a este mensaje Enfrentando la vida. Vamos a estar viendo cómo en este pasaje vemos al apóstol Pablo enfrentando su destino hacia Jerusalén, destino de sufrimiento. Y también vamos a estar viendo cómo es que el apóstol Pablo no está solo. No está solo. Creo que ahí sí. Todo de nuevo. Vamos a estar viendo cómo en este pasaje se nos muestra que lo que hace el apóstol Pablo al enfrentar su destino hacia Jerusalén, y que el apóstol Pablo no está solo. Al final vamos a ver algunas aplicaciones que podemos aprender de todo esto. Acompáñenme revisando Hechos capítulo 21 para que lo tengan ahí abierto y me crean. Hechos 21, del 1 al 17, el pasaje principal. Primero, el primer punto que quiero analizar acá es cómo el apóstol Pablo enfrenta su destino hacia Jerusalén, destino de sufrimiento. El apóstol Pablo ya viene de su tercer viaje misionero, viene de vuelta a Jerusalén. En Hechos capítulo 19, versículo 21 dice: después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar allí, tengo que visitar Roma. Ya está hablando acá de su trayectoria, ¿cierto? Quiere ir de vuelta a Jerusalén y luego pasar a Roma. Esa era su intención. Y en Hechos capítulo 20, versículo 22, el apóstol dice a los líderes de Éfeso, les dice: voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Está decidido a ir a Jerusalén. El Espíritu además lo lleva para allá. Va sí o sí a Jerusalén. Pero agrega otra cosa más. No va a ser fácil este viaje. Porque ahí mismo a los líderes de Éfeso, en Hechos 20 les dice:
en todas las ciudades. El Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. El apóstol Pablo está convencido de ir a Jerusalén, pero no va a ser fácil, porque él está seguro, el Espíritu le asegura que le espera sufrimiento al ir para allá. Y es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Cuando dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y termina diciendo a los líderes de Éfeso, ninguno de ustedes volverá a verme. Se despide. El Espíritu Santo le aseguró al apóstol Pablo de que esa iba a ser su última vez con las personas que estaba conversando ahí. Pero aún así, él va decidido. Sabe que no va a volver de esta. El Espíritu se lo asegura, no va a volver. Y por eso se despide. ¿Por qué hace este viaje el apóstol Pablo? ¿Por qué va? Si va a ir a morir. Este era un viaje largo, era un viaje incómodo, un viaje de sufrimiento, de dolor, de prisiones y de muerte finalmente. ¿Por qué va? ¿Por qué mejor no va a otro lugar donde va a estar bien, donde va a poder seguir extendiendo el Evangelio, donde va a poder seguir trabajando largamente en lo que él hace? Este era un viaje largo. Pero hay otro detalle interesante, es que el apóstol llevaba una donación de dinero de la iglesia de Macedonia a Jerusalén. Jerusalén había salido o estaba pasando recién un momento de persecución de la iglesia. Había pobreza y los hermanos que estaban ahí de la iglesia estaban sufriendo. Y el apóstol Pablo recolectó una donación y que él llevaba a Jerusalén. Este viaje era largo, el apóstol Pablo dice que quería ir de Macedonia a Jerusalén. Si ustedes tienen ahí una Biblia con mapa, búsquenlo. Si no, pueden buscar en el teléfono también, lo autorizo a ver su teléfono en clase. ¿Sí? Pueden ver su teléfono solo para eso. Si no, apoderado. De Macedonia a Jerusalén hay 1.200 kilómetros por mar, por tierra un poquito más. Google Maps me dice que por tierra, en auto, son 34 horas, o 32 por ahí. En esa época no había auto, no había avión, no habían barcos cómodos. El viaje era largo, 1.200 kilómetros. Y el apóstol Pablo dice que también después de Jerusalén quería ir a Roma. Y de Jerusalén a Roma es para el otro lado. Para ir de Macedonia a Jerusalén, va hacia acá. Y de Jerusalén a Roma va hacia acá. O sea, totalmente para el otro lado. Y hay 2.300 kilómetros. Es bastante. En auto son más de 40 horas. Para que se hagan una idea más o menos, de Macedonia a Jerusalén, que son 1.200 kilómetros, es como ir de aquí a Puerto Montt. Un poquito más allá, Pargua. No había auto, no había bus, no había aire acondicionado, no había avión. Además le esperaba sufrimiento y muerte. Después quería ir de Jerusalén a Roma, 2.300 kilómetros. Es la distancia que hay de aquí a Tortel. Un poquito más allá en la carretera austral. Es un viaje larguísimo. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos también, a cuestionarnos, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por el servicio a otros y por la causa de Jesús? El apóstol Pablo iba a recorrer un camino larguísimo, lleno de sufrimiento y de incomodidad. Y tú te complicas todo porque el culto acá arriba en San Marcos. Cristalito. Y nos complicamos cuando es muy temprano, es que hay que levantarse temprano, es que hace frío, es que está lloviendo, terroncito de azúcar. El apóstol Pablo estaba dispuesto a ir 2.300 kilómetros y más para servir a Jesucristo y servir a los demás. ¿Cuánto estás dispuesto a dar tú por el servicio a otros y por la causa de Jesús? El apóstol Pablo, según lo que leímos aquí en Hechos 21, pasó por Cos, pasó por Rodas, pasó por Pátara, pasó por Tiro, y ahí en la ciudad de Tiro dice que los hermanos lo exhortaron a que no subiera a Jerusalén, a que no vayas Pablo, porque le esperaban sufrimiento,
Le decían, no sufras, Pablo, pare de sufrir. El apóstol siguió igual, pasó por Ptolemaida, dice ahí, por Cesarea. Y en Cesarea dice que se hospedó en la casa de Felipe el evangelista. ¿Se acuerdan de él? Pequeño recordatorio. Felipe era alguien de la iglesia de Jerusalén que habían escogido como diácono. Felipe era compañero de Esteban, diácono que murió como mártir ahí en Hechos. Dice que cuando asesinaron a Esteban como mártir, el apóstol Pablo estaba ahí presente, cuando no era cristiano, sino que era un judío perseguidor de la iglesia. Y cuando estaban asesinando a Esteban, que era cristiano, el apóstol Pablo estaba ahí presente, aprobando su muerte. Dice también ahí que se desató una persecución en la iglesia de Jerusalén, de parte de los judíos hacia los cristianos. Y tuvieron que arrancar muchos de ellos. Y dice que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, estaba ahí en esa persecución y entraba a las casas de los cristianos, los arrastraba a la cárcel y los entregaba a los tribunales. Y tuvieron que arrancar muchos de ellos e irse de ahí. Y uno de los que tuvo que arrancar era Felipe, el evangelista. Mira las vueltas de la vida, como ahora el apóstol Pablo, cristiano, convertido y transformado totalmente, es recibido por Felipe, el evangelista. El mismo al que había perseguido y el mismo que tuvo que arrancar de él y de otros que eran como él. Eso es lo que hace Jesucristo. Esto es un milagro. El evangelio une a personas que es imposible unir. Felipe acogió en su casa a quien lo había perseguido, al apóstol Pablo. ¡Qué maravilla! Cuando estaban ahí dice que apareció un profeta, Agabo, y este profeta dice que tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos para mostrarle al apóstol Pablo que el Señor le había revelado que los judíos iban a amarrar así a Pablo y que lo iban a entregar a los gentiles, a los no judíos. Eso dice la profecía. Dice, en Jerusalén te espera eso. Te van a amarrar y te van a entregar. La profecía no dice que no vaya. La profecía solamente dice lo que le va a pasar. Son los hermanos los que agregan, no vaya entonces. No vaya a sufrir. Le ruegan que no vaya. Y mira la respuesta del apóstol Pablo, tremenda. Ahí Hechos 21:13. Dice, por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser amarrado, a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo dispuesto a eso. No importa, va igual. Lleva la ayuda monetaria, va igual. Lo van a encarcelar. Ya se viene repitiendo varias veces, ya 3 veces le han dicho que va a sufrir. El Espíritu le ha revelado que va a ir a sufrir. Y él va igual. Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del apóstol Pablo? Como dije, hombres fuertes crean buenos tiempos. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Mira la fortaleza de Pablo. Mira sus prioridades. Él no es de la generación de cristal. ¿Qué hubiera hecho la generación de cristal? Se esconde. Mejor me voy a mi casita. Le da ansiedad. Sí. Mira sus prioridades. Su prioridad no era estar cómodo y calentito en su casa. Su prioridad no era el mismo. Su prioridad no era estar bien. No era el primero, el segundo y el tercero, como en nuestra generación de hombres débiles. Su prioridad era Jesucristo y lo demuestra aquí con hechos. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¡Qué determinación que tiene el apóstol Pablo! Y enfrenta su destino con fe. Ahí en el versículo 14 parece que insistían los hermanos, no vayas, no vayas. Como no se dejaba convencer, dice ahí, desistimos, exclamando que se haga la voluntad del Señor. Y eso es lo que buscaba el apóstol Pablo, que se haga la voluntad del Señor. Enfrenta su destino con fe, va a Jerusalén y no evade el sufrimiento, no evade el dolor, sino que enfrenta el dolor con fe, enfrenta su destino con fe. ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Estás viviendo una vida de evasión? ¿Una vida
que busca lo mejor para ti, primero tú, segundo tú, tercero tú. ¿De dónde sale esta valentía del apóstol Pablo? Y es que no era él en sí mismo, no es él en sí que es valiente, sino que él le ha sido dado un espíritu de valentía que no procede de él, sino que procede de Dios, porque el mismo Pablo escribió a Timoteo, 2 de Timoteo 1:7, dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Un espíritu y una fuerza que no viene de él, sino que fue dada de arriba. Si tú ves que tu vida es una vida de debilidad, de cobardía, de falta de amor y de falta de dominio propio, ¿qué nos enseña esto? Pida a Dios: Señor, dame ese mismo espíritu. Quiero el espíritu de Pablo, que es el mismo espíritu que hoy día está presente aquí. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y este es el mismo espíritu, el espíritu de Dios, el que le dijo a Josué en Josué 1:9: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y estas palabras las conocía el apóstol Pablo y las recordaba mientras él iba en este viaje. El Señor está conmigo. Sé fuerte y valiente, recordaba el apóstol Pablo. Y también recordaba lo que dice en el versículo anterior, que es importante, en Josué 1:8. Este mismo espíritu dice: recita siempre el libro de la ley. Este de acá, la Biblia. Y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y no está hablando de prosperidad y éxito mundano, sino prosperidad y éxito en el Señor, espiritual. Y es lo que vemos en el apóstol Pablo. Y esa prosperidad y éxito lo llevó a cárcel y sufrimiento. Pero él era más que vencedor en todo eso, porque es una prosperidad y un éxito espiritual. Entonces esto nos muestra, el primer punto: Pablo enfrenta su destino, su camino a la muerte, su camino de sufrimiento. Este pasaje nos muestra eso, cómo Pablo enfrenta su destino. Y este pasaje también nos muestra otra cosa. Segundo, nos muestra que Pablo no está solo. El apóstol Pablo no está solo. Mira los detalles. En Hechos 20, por ejemplo, versículo 36, 37. Perdón, lo estoy moviendo de aquí para allá en la Biblia. Hechos 20, 36, 37. Cuando el apóstol estaba ahí con los líderes de Éfeso en Mileto, mira cómo no está solo Pablo. Mira la compañía que tiene. Dice que Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Cuando se estaba despidiendo dijo: no me van a ver más. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. ¡Qué cariño! No está solo Pablo. Y mira después, en el capítulo 21 ahora, siguiente. Versículo 4, cuando Pablo llegó a Tiro, dice ahí: allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. No va de largo a Jerusalén, sino que va parando, va visitando gente. No está solo. Se queda con ellos 7 días. Mira el versículo 4, dice ahí: al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Pablo no estaba solo. ¿Viste cómo lo acompañan hasta los niños, las mujeres de la iglesia? Van en masa a despedirlo. No está solo Pablo. ¿Cuánto apoyo, cuánta barra hay ahí? Mira el versículo 7 después. En Tolemaida, cuando pasó por ahí, dice: saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Tiene gente en todos lados, Pablo, no está solo. Dios le pone gente en todas partes. Mira cuando llega a Cesarea, versículo 8. Nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, el que ya mencioné, al que había perseguido, le abre las puertas de su casa. Mira ahí el versículo 16. Dice: algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Otro alojamiento, otra compañía. Y finalmente el versículo 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron, ¿cómo dice ahí?
calurosamente. Pablo no está solo. Hay una familia gigantesca repartida en todas partes. Una familia internacional. Pablo pasa por el continente de Europa, de Asia. El apóstol Pablo no está solo. Y sobre todo no está solo porque conoce a Jesucristo. Y Jesucristo está con él. Y como dicen por ahí, quien está con Dios nunca está solo. Quien está con Cristo no está solo nunca. Jesucristo estaba con el apóstol Pablo. El mismo Jesucristo que dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pablo conocía esta palabra y la recordaba. Cristo está conmigo hasta el fin del mundo. Y también Cristo dijo en Juan 14:27, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y el apóstol Pablo toma esas palabras para él. No me angustio ni me acobardo, porque Dios está conmigo. La paz de Dios está conmigo. Y este mismo apóstol Pablo dice también en Romanos capítulo 8, pensando en esto mismo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El apóstol Pablo está pensando en eso. Cristo está conmigo, yo estoy con él. Y sigue diciendo el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. ¿Me esperan prisiones? No importa. Como dice aquí, por causa de Cristo somos contados como ovejas de matadero. Pero él dice, en estas cosas somos más que vencedores. No porque iba a ser librado de la muerte, sino que porque esas cosas dan lo mismo. Porque en Cristo hay algo más valioso que su propia vida, piensa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió cosas terribles. Aquí en la mañana o en la noche entraron a robar, ¿se supieron? Entraron por aquí mismo, aquí al lado, por el techo, robaron un parlante. El parlante con el que íbamos a hacer los juegos en la tarde. Al apóstol Pablo no le robaron un parlante, le robaron la vida. Y a otros, muchos otros también. Pero ellos no se tiraban al suelo por esto, no se daban por perdidos, no se daban por derrotados con esto. Era esperable para ellos, no lo veían como una pérdida, sino que ellos decían, en todas estas cosas somos más que vencedores, por aquel que nos amó. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni robos, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es más valioso que cualquier cosa material. En síntesis, en resumen, este pasaje nos muestra cómo Pablo enfrenta su destino y cómo Pablo no está solo. Pablo enfrenta su destino con valentía. Sigue la voluntad de Dios acompañado por la familia de la fe. No está solo. Y todo esto porque encontró en Jesús algo más valioso que el mundo.
¿Qué podemos aprender de todo esto como aplicación? A nivel personal podemos aprender, primero, examina tus prioridades. Examinemos nuestras prioridades. ¿Estamos sirviendo a nuestra comodidad o estamos sirviendo a la causa de Jesús? ¿Qué es lo que te mueve en la vida? ¿Estás evadiendo el sufrimiento? ¿Estás buscando tu comodidad? Piensa en la última decisión importante que tomaste en tu vida. ¿Qué la motivó? ¿La motivó la evasión al sufrimiento? ¿La motivó tu comodidad? ¿Pensar en ti? ¿Segundo en ti? ¿Tercero en ti? ¿O tu prioridad es servir a Jesús, cueste lo que cueste? El desafío que nos deja este texto es a servir a Jesucristo, primeramente. Primeramente, como dice, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vienen por añadidura. Segundo, también aprendemos de esto, nos enseña a ser una familia acogedora como comunidad de fe. Porque la presencia de Jesucristo también se manifiesta a través de nosotros, a través de nuestro servicio a otros. Tu abrazo es el abrazo de Jesús. Como dice ahí, como leímos, cuando llegaron a Jerusalén, ¿cómo los recibieron? Calurosamente. Ese es nuestro desafío, ser como familia, como comunidad, una comunidad calurosa, una comunidad que acompaña, que recibe, que acoge y que se preocupa de otros. Y tercero, ¿qué nos dice? Incluso nuestro país, ahora que estamos en el mes de las fiestas patrias, cumplimos más de 200 años como patria independiente, no recuerdo el número exacto. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Hombres fuertes crean buenos tiempos. En nuestro Chile débil, en nuestro Chile frágil, sin esperanza, desilusionado, un Chile fragmentado, polarizado. Esto tiene mucho que decir a Chile. Nos dice que aquí hay esperanza real, aquí hay algo que vale la pena, algo que es verdadero, algo que no desilusiona. A ti, chileno, chilena, o habitante de nuestro país también, aquí hay esperanza de verdad, en la patria celestial de Cristo. Eso, demos gracias al Señor por esto. Señor, te agradecemos este tiempo donde tú nos haces pensar por medio de tu palabra, nos haces pensar en nuestra vida, en nuestras prioridades, cómo estamos viviendo. Gracias, Señor, porque en ti hay verdadera fortaleza, porque fortaleciste y cambiaste a personas tan débiles y tan imperfectas como nosotros. Tú muestras el milagro que puedes hacer en la vida de tantas personas y cómo en medio de tanta dificultad tu gloria se muestra igual. Que tu gloria, Señor, se haga presente en nuestra vida, en nuestro Valparaíso, en nuestro país. Fortalécenos, Señor, por Jesús. Amén.